En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Ayer el Senado de la República, con 75 votos a favor, aprobó una proposición que cambia todo el orden jurídico de la nación, toda su manera de vivir y toda su proyección para el futuro. El acuerdo con las FARC, queridos amigos, como tantas veces lo dijimos en la campaña previa al plebiscito que terminó con la arrolladora victoria del no y de la abstención, cambia todos los principios sobre los que descansa la Constitución política y toda nuestra vida, para lanzarnos a un marxismo-leninismo con la lucha de clases incluida y con la dictadura del proletariado al fondo. Y si usted conoce otra cosa sobre el marxismo-leninismo, doctor de la Calle nos la cuenta, porque creemos ser expertos en pocas cosas en la vida y esa es una de ellas. Díganos cuándo los marxistas-leninistas renunciaron a la lucha de clases, que es siempre y por antonomasia una lucha violenta. Dígame dónde se impuso un sistema marxista-leninista sin la ayuda de las armas y sin el apego a la violencia más inaudita. Díganos dónde, para que cambiemos también nuestra visión de la historia. Y dónde, cuando culmina bien, no se impone una dictadura del proletariado. Fue por esas razones por las cuales el pueblo colombiano se levantó contra esa ignominiosa plancha que quisieron poner sobre sus hombros los que detentan el poder. Busque la significación del verbo detentar, doctor de la Calle, y queridos oyentes, para que sepan qué es detentar el poder. Pues contra todo eso, contra la propaganda más infame, contra las mentiras, contra las amenazas, contra el miedo, contra el dinero que corrió a raudales en un país arruinado, el pueblo dijo no. Y esa voluntad del pueblo hay que respetarla. Ahora aparecieron los de siempre, el doctor de la Calle y Sergio Jaramillo y Fran Per, los golpistas a ultranza en este país, se reunieron con los bandidos de las FARC y en un ratico le hicieron unos retoques a ese mamotreto de 297 páginas que quedó convertido en algo peor, en uno de 310, que repetimos cambia todo el orden institucional de la República. Ya tendremos un Congreso distinto, con unos bandidos que llegan al Congreso no por fuerza de los votos, sino por la fuerza de las armas que blandieron y que pusieron a funcionar en contra de las instituciones y de los colombianos. Tendremos nuevas circunscripciones electorales, tendremos un orden político territorial completamente distinto, tendremos una reforma agraria mucho más dura y mucho más imbécil que la reforma agraria que se decretó tantas veces en el siglo XX, con resultados desastrosos para la producción agrícola y para la alimentación del pueblo. Tendremos un sistema de lucha contra el narcotráfico que consistirá en auspiciarlo, en promoverlo, en financiarlo. Tendremos un sistema legislativo que dependerá de una comisión de seguimiento donde estará el poder, unos órganos judiciales diseñados para meter a la cárcel a todos los que se opongan a estas barbaridades. Eso es lo que tendremos, es decir, una constitución completamente nueva y distinta. ¿Quién aprobó eso? El Congreso de la República. ¿Cuáles son las funciones del Congreso de la República? Está dicho en la Constitución Política de Colombia. Al Congreso de la República le corresponden 3 funciones fundamentales. La función de reformar la Constitución, la función de hacer las leyes y la función de ejercer control político sobre los actos del gobierno o sobre la política en general del país. Un control político que se expresa simplemente en censuras, en denuncias o inclusive en la iniciación de procesos penales a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
y nada más que eso. Y todas las funciones del Congreso se cumplen a través de leyes. Lean el artículo 150 de la Constitución. Corresponde al Congreso hacer las leyes, por medio de ellas ejerce las siguientes funciones. Y ahí vienen esas funciones detalladas desde la 1 hasta la 25. Desde la función de interpretar, reformar y derogar las leyes, las funciones de concederle facultades expresas al gobierno, las funciones de crear y definir los sistemas de pesas y medidas, de establecer las rentas nacionales, de aprobar o improbar los tratados que celebre el gobierno de Colombia, de conceder por graves motivos de conveniencia pública amnistías o indultos generales por delitos políticos. 25 funciones distintas por medio de leyes. ¿Y las leyes cómo se producen? Las leyes tienen unas disposiciones clarísimas para su nacimiento que empiezan por expresarse en lo que se llama la iniciativa parlamentaria que tienen los congresistas por derecho propio, que tiene el gobierno nacional en algunos casos con una iniciativa privilegiada que solamente el gobierno puede ejercer, y en algunos casos el mismo pueblo de Colombia en la forma convenida y prevenida en la Constitución, con muchísimas firmas y con muchísimas peticiones, pueden proponer directamente un proyecto de ley. Esa iniciativa parlamentaria llega a una de las dos cámaras, pasa a una comisión. La comisión, que es donde se le pueden introducir reformas a los articulados, así estaba previsto y así sigue estando previsto, lo estudia, lo analiza, lo cambia, le quita cosas y lo rechaza o lo aprueba. Aprobado que sea, pasa a segundo debate en la plenaria de esa Cámara. Y en esa Cámara se somete a discusión, análisis, al debate que los parlamentarios establezcan, bien que sea en la Cámara o en el Senado, según cuál haya sido la Cámara por la que haya entrado el proyecto. Aprobado, queda aprobado por esa Cámara, pero el proyecto no existe todavía. Tiene que pasar a la otra Cámara, después de un tiempo prudencial de publicada la ley, para que el país y para que los parlamentarios la estudien, la analicen, para que se hagan cargo de su contenido. Y va a la comisión de la otra Cámara, comisión que vuelve a hacer el estudio, comisión que prepara una decisión final que se toma bien en favor o bien en contra de lo que la Cámara de la otra Cámara hizo, bien aprobando ese texto o bien introduciéndole modificaciones que tendrán un tratamiento especial a través de un sistema de conciliación, y pasa luego al debate en pleno de la segunda de las cámaras. Es posible que las dos estén en pleno acuerdo, es posible que estén en desacuerdo. Si el desacuerdo consiste en que se rechace el proyecto queda rechazado. Si el desacuerdo consiste en que se aprueba, pero con modificaciones, pasa a una comisión de conciliación integrada por miembros de una y otra Cámara. Después de ese larguísimo proceso, después de ese complejo proceso donde se ponen a salvo las garantías constitucionales para que se hagan las leyes de manera razonada y consciente y para que sean adecuadamente debatidas, entonces el Congreso declara aprobada la ley y la pasa al presidente de la República para su sanción. El presidente la sanciona ordenando que se promulgue como ley en el Diario Oficial de la República. Todo ese procedimiento es el que se cumple con todas las leyes que se dictan, para dictarlas que lo sean en sentido material y sustancial, es decir, que tengan contenido de ley, que no se agoten con el simple cumplimiento de lo que en la ley está prevista, sino que rija para todas las situaciones, en todos los tiempos, que coincidan con los presupuestos normativos, o para las leyes que simplemente lo son en sentido formal, es decir, que sin dejar de ser leyes en la manera como son aprobadas, en el momento en que se cumple el supuesto queda agotada la norma. La más importante de ellas, la aprobación del presupuesto. La aprobación del presupuesto no es una ley
en sentido sustancial, pero lo es en sentido formal. Esas son las garantías que nos dan a todos los ciudadanos, porque el Congreso de la República nos representa, pero no nos puede representar haciendo las leyes, sino sometiéndose a estos procedimientos. Y esas leyes son todavía más severas y más estrictas cuando se trata de leyes estatutarias, de leyes orgánicas y cuanto más de la ley de leyes que es para reformar la Constitución. Esos son los actos que el Congreso puede ejecutar. ¿Dónde podría el Congreso refrendar un proceso de paz que signifique un cambio total de la Constitución? Que signifique en aceptar unas normas supraconstitucionales, porque aunque el doctor de la calle se desgañite diciendo que eso no es así, sí es así, como se lo dicen sus propios contertulios de La Habana. Están creando un acto especial según los protocolos, una ley especial según los protocolos de Ginebra, que tiene valor supraconstitucional. ¿Puede hacer eso el Congreso? Lo puede hacer como lo está haciendo sin reformar la Constitución a través de un acto legislativo que ya no tiene 4 sino 8 debates en 2 legislaturas distintas y separadas para darnos más garantías de que a la Constitución no la cojan a patadas en el Congreso. Desde luego que no lo puede hacer. ¿Cuántas normas constitucionales cambian en los acuerdos de paz? Imposible hacer el inventario. Cambian todo el orden jurídico de la nación. Cambian el poder legislativo, cambian el poder judicial, cambian el poder administrativo porque le pasan todos los poderes a las comisiones de seguimiento, porque cambian todo el sistema agrario del país, porque cambian todo el sistema para combatir el narcotráfico, que es lo que nos está carcomiendo y lo que está destrozando la vida de la República. Cambian toda la organización política territorial, regional de Colombia, que no cambian los acuerdos de paz. ¿Y eso cómo se ha hecho, queridos ciudadanos? Contra la voluntad del pueblo colombiano que dijo no en las urnas el 2 de octubre, con una proposición. Esas proposiciones no son vinculantes, no tienen poder jurídico ninguno, no tienen otro alcance que el de ser una norma protocolaria, proposición por medio de la cual se saluda a un visitante distinguido, o el gobierno se asocia a las festividades de la flor de la iraca o del bambuco colombiano que se canta en Ginebra Valle. Eso es una proposición. Lo dicen los parlamentarios a veces con sorna, eso es un saludo a la bandera. Una proposición no se le niega a nadie, la aprueba cualquiera. Pues a la manera de una proposición nos cambiaron el país, nos cambiaron la Constitución, nos cambiaron las leyes. Y dice que eso lo hacen según lo que dispone la Ley Quinta de 1992 que regula las actuaciones del Congreso. Mienten, no se dejen engañar. Según esa ley, el Congreso tiene función constituyente de la que hemos hablado, legislativa, de control político, función judicial, porque el Congreso puede juzgar a ciertas personas que tienen un fuero especial ante el Congreso, como los expresidentes de la República. Una función electoral porque el Congreso elige procurador, elige contralor, elige varios funcionarios. Una función administrativa para disponer cómo se maneja internamente el Congreso, cómo se pagan físicamente los salarios de los congresistas, cómo se compran los carros para que los congresistas puedan ir de un lugar a otro. Una función de control político, que es la que le permite a las plenarias y a las comisiones vigilar el desarrollo de las otras ramas del poder sin inmiscuirse en ellas, sin exceder sus funciones, y una función de protocolo, que es, por ejemplo, desígnase una comisión de nuestro seno para saludar a un presidente de la República. Para refrendar acuerdos de paz, ninguno. Para cambiar la Constitución y las leyes de la República con un solo acto por una proposición, jamás. Entonces, ¿qué están haciendo? Dando un golpe de Estado. Están eliminando la Constitución política del país. Se están burlando de la nación entera.
y nos están lanzando a un sistema marxista-leninista en el que no queremos vivir. Lo han dicho y lo han repetido los de las FARC. Lo dijo Timochenko en el Teatro Colón, sin atreverse a hablar de marxismo-leninismo porque son suficientemente cobardes y taimados cuando se trata de ciertas cosas. Lo dijeron en los llanos del Yarí, antes del plebiscito. En el Teatro Colón dijeron que había que nombrar un gobierno de transición, como el gobierno de los Castro, que llevan una transición de 57 años. Porque, señores, una vez en el poder, a estos bandidos no los tumba nadie, sino hasta cuando arruinan definitivamente a una nación, lo que están haciendo en Venezuela. Golpe de Estado. A los golpistas los meten a la cárcel en los estados de derecho. Aquí, como es un golpe de Estado orquestado, inclusive con unos magistrados corruptos de la Sala de Consulta y de Consejo Civil del Consejo de Estado, que hicieron una consulta express, como las prostitutas del barrio Santa Fe de Bogotá o de las zonas de tolerancia de cualquier lugar del país, para contestar lo que quería que le contestara el ministro del Interior. ¡Qué vergüenza! Tenemos una última esperanza, que es lo que diga la Corte Constitucional, que ustedes saben muy bien cuál es nuestra opinión sobre esa Corte y esos magistrados. Pero ellos fueron los que le entregaron al pueblo la responsabilidad de decir sí o de decir no. ¿Traicionarán al pueblo al que convocaron desde la Corte Constitucional? Eso lo sabremos en el día de hoy en que quedará consumado un golpe de Estado que merece la cárcel para quienes lo han cometido. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 29 minutos. Para todos los colombianos que trabajaron para hacer más grande nuestro país y que ya se pensionaron, el Banco Popular presenta Combo Diamante. 2 cuentas de ahorro que le ayudan a recibir, administrar su pensión y ahorrar. Puede recibir su pensión sin ir al banco, incluso los fines de semana. Recibe gratis cuota de manejo y de administración. Retiros ilimitados en más de 3.800 cajeros ATH y con exenciones en 4 por 1000 de acuerdo a ley tributaria. Con Combo Diamante, disfrute más de la mejor etapa de su vida. Su etapa Diamante. ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.